These are articles over the last few days. Death of people. Death. 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 Horrible death. Death. I don't know. But you know that there are Pick black anyone. people who are White dying South the most. Africans are fleeing because of the violence and racist laws. And this is all. Donald Trump lo ha vuelto a hacer, ha protagonizado una encerrona contra otro presidente en el despacho Oval, en directo y ante las cámaras de todo el mundo. Pero amigos, esta vez no se trataba de Zelensky, sino de Cyril Ramaphosa, el presidente de Sudáfrica. Ahora bien, ¿y esta nueva emboscada pública? ¿Por qué? Pues ya habéis oído al propio Trump, muerte tras muerte tras muerte. Según Donald Trump y su entorno, la minoría étnica blanca de Sudáfrica, que la verdad ya apenas supone tan solo el 7% de la población, está sufriendo una oleada de asesinatos, saqueos y expolios. Algo que muchos están llegando a tildar de limpieza étnica e incluso, como ha hecho el propio presidente de los Estados Unidos, de genocidio. But it's a genocide that's taking place that you people don't want to write about. But it's a terrible thing that's taking place, and farmers are being killed. They happen to be white, but whether they're white or black makes no difference to me. But white farmers are being brutally killed, and their land is being confiscated in South Africa. And the newspapers and the media, television media, doesn't even talk about it. Amigos, la discusión entre Trump y el presidente sudafricano fue bronca y por momentos surrealista. El inquilino de la Casa Blanca ordenó incluso apagar las luces para proyectar un vídeo en pleno despacho Oval. Un vídeo para leccionar al presidente sudafricano sobre lo que está pasando a los blancos en su propio país. Excuse me, turn the lights down. Turn the lights down and just put this on. It's right behind you. There's nothing this parliament can do, with or without you. People are going to occupy land. We require no permission from you, from the president, from no one. We don't care. We can do whatever you want to do. Who are you to tell us whether we can occupy land or not? These are burial sites right here. Burial sites, over 1,000 of white farmers. And those cars are lined up to pay love on a Sunday morning. Por supuesto, como os podéis imaginar, el presidente sudafricano estaba a cuadros. Estuvo mirando a todas partes con una sonrisa nerviosa hasta que finalmente se desbloqueó del shock de la encerrona y se enzarzó con Trump. Ramaphosa negó rotundamente que todo esto que el presidente norteamericano contaba esté ocurriendo realmente en su país. Negó que los hechos denunciados fueran algo masivo, generalizado, sistemático o que estuvieran organizados. Have they told you where that is, Mr. President? No, I'd like to know where that is, because this I've never seen. But you do allow them to take land. No. You do allow them to take land. No, nobody can and take then when land. they take the land, they kill the white farmer. And when they kill the white farmer, nothing happens to them. No, there is quite... Nothing happens to There them. is criminality in our country. People who do get killed, unfortunately through criminal activity, are not only white people. Majority of them are black people. And we have now The been farmers aren't utilizing... black. The farmers are not black. Claro que esto de culpar a la delincuencia común o de decir que hay más víctimas negras que blancas, lo cual por supuesto es completamente lógico dado su mayor peso en la población, pues no bastó para tranquilizar a Trump. Porque de hecho es que el presidente estadounidense está tan convencido de que los sudafricanos blancos están siendo perseguidos que hasta les ha empezado a dar estatus de refugiados en Estados Unidos a los blancos que hacen las maletas para marcharse de Sudáfrica. Sudafricanos blancos llegan a Estados Unidos como refugiados, protegidos por la exención de Trump. Sí, mientras Trump ha frenado en seco las solicitudes de asilo del resto del mundo, ha abierto en cambio una vía rápida para que los sudafricanos blancos puedan convertirse en refugiados y puedan así reubicarse rápidamente en las tierras del tío Sam. Por ahora, solo 59 se han acogido a esta fórmula, es decir, que de momento el movimiento es más bien cosmético, pero lógicamente lanza un mensaje que no podemos pasar por alto, y es que la política migratoria de Trump ha adoptado una dimensión más, porque de la preocupación exclusivamente centrada en la seguridad y la economía nacional, ahora para muchos analistas también en cierto modo está incorporando lo que podríamos describir como un cierto componente racial, porque pensadlo bien, ¿por qué blancos sudafricanos sí, los venezolanos, los nicaragüenses o los iraníes no? ¿Por qué no se aplica el mismo criterio para otras minorías que pueden estar siendo perseguidas en otros lugares del mundo? La verdad
hay debate. Ahora bien, en cualquier caso la cuestión es, ¿está todo esto justificado? ¿Está realmente Trump salvándoles la vida a los sudafricanos perseguidos que huyen de un genocidio? Pues bien, eso es lo que vamos a ver con todo detalle en un momento. Pero, en todo caso, ya os podréis imaginar que todo esto no ha gustado ni un pelo a las autoridades de Sudáfrica. Amigos, antes de su incómoda reunión con Trump, Ramaphosa ya aseguró que en su país no se estaba persiguiendo deliberadamente a la población blanca. El presidente afirmó que estaba mostrando imágenes de un lugar de entierro masivo de más de 1000 granjeros blancos asesinados en una reunión fuera de lo común en el despacho Oval el miércoles. En realidad, era solo una ceremonia conmemorativa. Sea como sea, con este movimiento lo que sabemos es que Trump ha hecho que la situación de los blancos en Sudáfrica vuelva a recibir toda la atención mundial. Pero, ¿de verdad está habiendo un genocidio contra la minoría blanca en Sudáfrica? ¿Qué está pasando exactamente y por qué Donald Trump se ha encarado en público con el líder sudafricano? Estas, amigos, son preguntas clave que vamos a contestar en este vídeo. Pero antes tengo una pregunta para todos vosotros. Ahora que llega el verano, puede que empieces a gastar algo más de dinero que en estos meses pasados. ¿Me equivoco? Pues si es así, no pierdas dinero a lo tonto y escucha esto que te tengo que contar. Amigos, con la tarjeta de Trade Republic recuperarás el 1% de todo el dinero que gastes cada mes hasta 15 euros mensuales. Es decir, para entendernos, que Trade Republic te paga por usar tu tarjeta. Es como si tuvieses un descuento en todo lo que compras. Te puedes registrar súper rápido y en lugar de seguir usando tu banco tradicional que no te da nada o que incluso te carga de comisiones, puedes empezar a usar Trade Republic, que es un neobanco alemán con 8 millones de clientes, y así ahorrarás dinero sistemáticamente. Y eso no es todo, lo mejor de Trade Republic es que además te ofrece muchas otras ventajas. Por ejemplo, el dinero que tengas en la cuenta sin gastarte lo remuneran a un 2,27% TAE sin hacer nada y sin tener que comprometerte a nada. Y por otra parte, si te gusta la inversión, Trade Republic es ideal para invertir en acciones, ETFs, bonos de renta fija o fondos a largo plazo sin ningún tipo de comisión oculta. Pero es que además, con su función Round Up, puedes hacer que en cada compra se redondeen unos céntimos que se invertirán automáticamente en tus activos preferidos, es decir, que podrás ahorrar e invertir sin darte cuenta. No sé, mucho mejor que tu banco tradicional, ¿no crees? Es lo que tiene la tecnología y la competencia, amigos. Además, tener una cuenta es completamente gratis, sin comisiones. Puedes obtener más información en el QR que ves en pantalla y en el link de la descripción. Pero bien, dicho esto, vayamos ya directamente con lo que está pasando en Sudáfrica. Verdad a medias. Las acusaciones de genocidio de la administración Trump contra Sudáfrica son algo nuevo, pero lo que no lo es que Trump arremeta contra este país por la supuesta persecución a los blancos. De hecho, esto es algo que viene de lejos. Ya en su primera presidencia lo hizo y ya en los primeros compases de este segundo mandato su gobierno volvió a las andadas. Rubio se saltará una reunión del G20 después de llamar a las políticas antiamericanas de Sudáfrica. Por supuesto, acusar a un país de genocidio es algo que no se puede hacer a la ligera, ni con Sudáfrica, ni con Israel, ni con ningún otro país. Básicamente porque se trata de uno de los crímenes contra la humanidad más graves que existen y que más duramente están castigados por los tribunales internacionales. Así que, lógicamente, para poder hablar de genocidio, sobre todo si eres el líder de todo un país, tiene que haber un plan, una intención, una estrategia sistemática para perseguir y eliminar a un grupo étnico religioso o simplemente a una determinada nacionalidad. Y eso, amigos, incluye sus propiedades, su patrimonio cultural, su herencia histórica, su sistema educativo, todo. Insisto, es algo tan grave que para poder acusar de genocidio a un país, siendo el presidente de Estados Unidos, digo yo que como mínimo harán falta pruebas y una base sólida. Y claro, ya sé lo que muchos estaréis pensando. A ver, Enrique, es que es el presidente de los Estados Unidos, no se estará inventando un genocidio. Seguro que tiene cómo sostener esta acusación. Pues, a ver, con la información disponible, no es que no esté ocurriendo nada en Sudáfrica, pero lo cierto es que la acusación parece ser más una interpretación bastante exagerada de lo que está pasando en realidad. Y es que, veréis, sí, es cierto, cada año granjeros y terratenientes son asesinados en Sudáfrica. Y sí, también es cierto que la mayoría de ellos son blancos, pero lo son por una sencilla razón. Y es que la minoría blanca posee casi todas las tierras del país. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, mientras que los blancos suponen tan solo el 7% de la población, a día de hoy poseen casi el 75% de todas las tierras agrícolas. En comparación, la mayoría negra, que supone el 82% de los 63 millones de habitantes que tiene Sudáfrica, solo posee poco más del 4% de las tierras de cultivo. Es decir, que el hecho de que la mayoría de granjeros y terratenientes asesinados en Sudáfrica sean blancos podría ser realmente porque hay muchos más terratenientes blancos. Así de terrible, pero así de sencillo. A ver, que quede claro. No estoy diciendo que esto no sea grave, ni que haya que mirar para otro lado, ni nada por el estilo. Pero antes de sacar conclusiones precipitadas, tenemos que saber qué demonios está pasando y por qué. Tenemos que saber cuál es la realidad.
Y por eso la pregunta es, ¿por qué se producen estos asesinatos? Pues bien, lo primero que tenéis que tener en cuenta es que esto lleva pasando muchísimos años. Sin embargo, ha sido hace no tanto cuando ha comenzado a salir mucho más a la palestra internacional. Pero insisto, no es algo nuevo. Hay estudios sobre este problema de asesinatos de granjeros en Sudáfrica que tienen más de 25 años y que, la verdad, todavía hoy pueden explicar perfectamente qué es lo que está pasando. Pero bien, entonces, ¿quién y por qué se producen estos crímenes contra muchos terratenientes blancos? Pues a ver, para entender el problema, lo primero que tenemos que saber es ante qué clase de país nos encontramos, porque esto va a resultar absolutamente crucial en toda esta historia. Amigos, Sudáfrica tiene actualmente ni más ni menos que la segunda tasa de homicidios más alta de todos los países del mundo que publican datos oficiales. 45 de cada 100.000 habitantes mueren violentamente cada año, y diversas fuentes muestran que solo entre los años 1994 y 2018 murieron violentamente más de 500.000 de personas. Son cifras loquísimas, prácticamente de un país en guerra. De hecho, ¿sabéis qué? Que en Sudáfrica también está la ciudad de Pietermaritzburg, que así por el nombre pues probablemente no os diga nada. Sin embargo, ojo, porque muchos rankings la consideran ni más ni menos que la ciudad más peligrosa de todo el mundo. Sí, me habéis escuchado bien. La ciudad más peligrosa de todo el mundo. Y sí, está en Sudáfrica. Es decir, para entendernos, que estamos hablando de un país extremadamente violento y extremadamente inseguro, un país que arrastra problemas sociales que no solo no mejoran, sino que cada vez van a peor. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, alrededor del 60% de la población vive bajo el umbral de la pobreza, al tiempo que el país tiene una tasa de desigualdad absolutamente extrema. Porque, veréis, según los datos del Banco Mundial, no hay ningún otro país en el mundo más desigual que Sudáfrica, que tiene un coeficiente de Gini de 0,67, lo que en términos comparativos pues es simple y llanamente brutal. Y es que en Sudáfrica el 10% de la población concentra el 80% de toda la riqueza nacional. Y sí, tal y como seguramente os estáis imaginando, la mayor parte de ese 10% que acapara prácticamente toda la riqueza nacional del país son blancos. Tanto es así que, salvo en el quintil más pobre, en todos los demás los blancos multiplican en riqueza a los negros. Y es que hasta entre los más ricos del país, los blancos son 3 veces más ricos que los negros. Pero vale, esto no responde a la pregunta. ¿Por qué se asesina a granjeros y terratenientes de minoría blanca? Pues amigos, amigas, básicamente por 3 motivos. El primero, porque en Sudáfrica se asesina mucho. El segundo, porque tienen dinero. Y el tercero, porque al vivir fuera de las ciudades en entornos, digamos, más aislados, tienden a ser un blanco mucho más fácil. De hecho, hay un patrón que suele repetirse en muchos de estos crímenes, y es que estos suelen concentrarse sobre todo a finales de mes. Y el motivo, pues, es curioso. Los delincuentes saben que cuando termina el mes hay más dinero en las casas de los granjeros, porque básicamente es cuando lo tienen preparado para pagar a sus trabajadores. ¿Entendéis por dónde van los tiros? Ahora bien, hay una cosa bastante rara en estos asesinatos, y es que el modus operandi no es el de un crimen común. Muchos de estos crímenes son realmente sádicos. Matan a los terratenientes, a sus esposas y a veces a toda la familia. Y en muchos casos, antes de matarles, les agreden sexualmente y después incluso les despojan de parte de su cuerpo. De locos. Es decir, son crímenes con una que no encajan con un simple robo por motivos económicos. Y amigos, aquí es donde llegamos a una última clave que tenéis que saber, y es que la mayoría de estos crímenes se llevan a cabo en grupo por individuos bebidos o drogados y que saben que no les va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué lo saben? Pues porque el caos en el que se ha convertido este país también afecta a la policía y a la justicia. Sudáfrica tiene 2/3 de los asesinatos sin resolver. Fijaos, entre 2018 y 2023 en el país se produjeron unos 115.000 casos policiales de asesinato. Pues bien, de esos 115.000, más de 76.000 casos fueron cerrados por la policía completamente sin resolver. Es decir, que decenas de miles de personas murieron violentamente sin que se sepa quiénes fueron los culpables y sin que absolutamente nadie pague por ello. De hecho, es más, es que lo que se puede esperar es que nadie pague por estos crímenes. Y esto tiene un nombre: impunidad. Y lógicamente también tiene una consecuencia: la sensación total de impunidad. Un problema que, por supuesto, alimenta aún más esta espiral de crímenes que parece no tener fin. Un desastre. Ahora bien, lo cierto es que esto no es todo. Ojo con lo que nos dicen los datos. Amigos, los datos disponibles apuntan a que los asesinatos de granjeros no solo son bajísimos en comparación con el total de muertes violentas, es que además llevan al menos 5 años sin crecer. Y aún más, si realmente se estuviese produciendo un genocidio, no sé, lo normal es que la tasa de blancos fallecidos pues fuera mucho más alta que la de los negros, ¿no os parece? Pues esto no es así. Como os hemos dicho, los blancos representan en torno al 7% de la población, pero sin embargo apenas suponen el 2% de las víctimas de muertes violentas, lo que, la verdad, no parece encajar con la idea de un genocidio.
Amigos, ya os hemos contado que Sudáfrica es un país extremadamente inseguro, un país con la segunda tasa de homicidios más alta de todo el mundo y que además pues está hecho un desastre. Los granjeros blancos asesinados, en los que tanto hace hincapié Trump, son solo una pequeñísima parte de toda la gente que muere violentamente cada año en este país. Sin embargo, un momento. ¿Recordáis lo que os hemos dicho hace un momento sobre el grado de violencia que rodea estos crímenes? Nada de lo que hemos visto hasta ahora explica por qué algunos de los crímenes contra granjeros y terratenientes blancos son tan sádicos. Y ojo que aquí la cosa se pone mucho más inquietante porque, a ver, lo cierto es que aunque los datos no respalden las acusaciones de genocidio, la preocupación de la población blanca sudafricana está en cierto modo justificada. ¿Por qué? Pues puede que el motivo tenga nombres y apellidos. Y no, en este caso no nos estamos refiriendo al presidente Cyril Ramaphosa, sino a otro político, Julius Malema. Puede que muchos no hayáis escuchado nunca su nombre, pero en Sudáfrica es seguramente el político más controvertido de todo el país. Julius Malema es diputado de la Asamblea Nacional, líder del partido Luchadores por la Libertad Económica y un populista de manual. Este tipo representa todo aquello que muchos en el mundo creían que estaba en declive en África, es decir, el marxismo, el anticapitalismo, el antiimperialismo. De hecho, desde que Malema fundó su partido, no ha parado de pedir la nacionalización de las minas y de los bancos. Y sí, lo habéis adivinado. También la expropiación masiva de las tierras de la población blanca. Y es que, además, este tipo también representa otra cosa, el nacionalismo negro, o mejor dicho, el ultranacionalismo negro. Porque, de hecho, es que este tipo parece estar reviviendo aquello por lo que Mandela luchó tanto para erradicar, es decir, la división racial y el odio entre grupos. Incluso es frecuente que en todos sus mítines cante una canción en específico, una que siempre que suena hace saltar todas las alarmas. Este que acabáis de ver es el propio Malema cantando una canción que en muchos países le conduciría directamente a la cárcel. Sin embargo, en Sudáfrica esta canción se lleva décadas cantando sin ningún problema, incluso en estadios repletos de gente, tal y como habéis podido ver. Y lo que es incluso aún peor, y es que en 2022 la Corte de Igualdad dictaminó que el cántico no constituye un discurso de odio. Mira tú por dónde. ¿El motivo? Pues supuestamente porque este era un grito de lucha contra la apartheid. La realidad, que pudo serlo en su momento, pero que ahora se está convirtiendo en todo un arma de doble filo. Amigos, figuras como Malema están capitalizando políticamente la desastrosa situación del país, culpando de todos los males a los blancos y radicalizando mucho a un sector de la población. Y ojo, porque políticamente esta es una estrategia que les está funcionando. En 2014, por ejemplo, cuando Malema se presentó por primera vez a las elecciones, su partido consiguió el 6% de los votos. Pues bien, en las elecciones del pasado año ya logró hacerse con el 11% del electorado. ¿Y sabéis cuál es el problema? Que cuando llegas a más y más gente con un mensaje violento contra un grupo muy concreto de personas, hay más y más posibilidades de que los criminales pues se vean legitimados. Pero amigos, ¿sabéis qué? Todavía se nos escapa algo. Y ese algo es una nueva ley del gobierno de Ramaphosa que solo ha empeorado las cosas. A principios de este año, Sudáfrica aprobó una ley muy pero que muy polémica. Presidente sudafricano firma ley controvertida de confiscación de tierras. Efectivamente, el presidente sancionó la conocida como ley de expropiaciones. Y esto resultó en un shock para muchos. ¿Cómo puede ser que Sudáfrica, que a pesar de todo es el país más avanzado de África continental, pueda hacer algo así? Pues veréis, esta ley se aprobó para supuestamente reparar la desigualdad en la tenencia de tierras que fue el resultado del apartheid. Y es que, como os hemos dicho hace un rato, el 7% de los blancos son dueños de casi 3/4 partes de todas las tierras agrícolas privadas. Y eso es un problema. La Ley de Tierras Nativas de 1913 limitaba la posesión de tierras a la población negra al 8% del total. Luego, la Ley de Áreas de Grupo de 1950 expulsó a millones de negros de sus tierras y la población negra no tuvo casi acceso a la tierra durante varias décadas. Por supuesto, desde el fin del apartheid se han llevado a cabo varias reformas para abolir todas estas medidas discriminatorias. Pero, claro, los herederos de esas tierras son familias de blancos, así que el problema se ha ido perpetuando. Amigos, pese a las reformas legales acometidas durante muchos años, apenas se han producido cambios en la distribución de las tierras. Y eso fue lo que dio pie a la aprobación de la ley de expropiaciones, la cual fue firmada apenas 3 días después de asumir Trump la presidencia de Estados Unidos. Hablamos de una norma que permite en algunos casos expropiar tierras incluso sin ninguna compensación, ni justiprecio, ni nada de nada, si el gobierno lo considera como algo justo, equitativo y de interés público. Vamos, un ataque frontal a la propiedad privada. Una propiedad que,
a ver, también hay que decirlo, es el fruto de un pasado reciente en el que se cometieron saqueos, discriminación y un racismo institucionalizado. Con lo que, bueno, ya os podéis imaginar lo complejo que resulta toda esta cuestión. Pero, claro, deben pagar el pato y ver cómo sus tierras son expropiadas personas que ni siquiera vivieron esa época. Por supuesto que no. Pero el problema es que para muchos en Sudáfrica eso sí tiene que ocurrir. Pero bien, sea como sea, la cuestión es que este debate alimenta los peores sentimientos humanos, de tal forma que detrás de estos crímenes contra granjeros blancos, y aunque no supongan una parte significativa del total, hay un claro repunte de la deshumanización, el odio y la envidia. Eso sí es cierto. Y por supuesto es un fenómeno tan preocupante que ha hecho que muchos granjeros empiecen a tener miedo, coger las maletas y marcharse del país. Y eso, pues eso es lo que ha hecho que Estados Unidos reaccione. Proteger a los blancos. Desde el momento en que Trump se enteró de que Sudáfrica iba a sancionar una ley que afectaría sobre todo a la minoría blanca del país, el presidente norteamericano tomó cartas en el asunto. Mandó un aviso muy claro. O paraban ese proceso por completo o perderían cualquier ayuda de Washington. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que el gobierno de Ramaphosa no se echó para atrás, así que Trump acabó cumpliendo su promesa. Estados Unidos suspende la ayuda a Sudáfrica después de la orden de Trump. Es cierto que son solo algo más de 430 millones de dólares, pero ha sido suficiente para que este corte esté ya teniendo repercusiones, sobre todo en materia de salud. Porque, para que os hagáis una idea, con ese dinero se financiaba casi una quinta parte del coste del programa sudafricano contra el VIH, en un país que tiene un 13% de prevalencia de este virus. Ya os digo que eso no detuvo el choque. Claro que tampoco nos podemos olvidar de esto. Estados Unidos condena el caso de genocidio sin mérito de Sudáfrica contra Israel. Exacto. Sudáfrica fue el principal promotor de la denuncia contra Israel por supuesto genocidio en Gaza que se presentó ante la Corte Penal Internacional. Así que aquí algunos analistas también ven la acción de Trump como una encerrona que buscaba castigar al presidente sudafricano por todo esto, al tiempo que desacredita internacionalmente la postura de este gobierno. Pero bien, creo que por ahora ya tenemos unas cuantas cosas claras. La primera es que lo que está ocurriendo en Sudáfrica, tanto con los blancos como con los propios negros, es terrible. El país, amigos, está hecho trizas, la pobreza y la desigualdad no hacen más que empeorar, y las muertes violentas han disparado un 25% en 6 años. También creo que llegados hasta aquí tenemos que tener claro que los granjeros blancos tienen motivos para preocuparse, porque la nueva ley de expropiaciones les ha puesto en el centro de la diana como uno de los principales males del país. Así que los discursos radicales y racistas que llaman a atentar contra los blancos están ganando popularidad con figuras como Malema. Y claro, teniendo todo esto en cuenta, la verdad, no es extraño que veamos noticias como esta. Casi 70.000 sudafricanos interesados en el asilo en Estados Unidos. La mayoría tenían nombres afrikáneres o ingleses. Ahora bien, por mucho que Trump diga que hay un genocidio en Sudáfrica, los datos y los hechos no avalan estas declaraciones. Lo que sí hay es un país en serio declive general y un creciente discurso antiblanco de una parte de la sociedad. Un discurso que además está siendo alimentado por una ley bastante reprobable. Veremos qué ocurre con todo esto, pero la verdad es que no pinta nada bien. Sea como sea, llegados hasta aquí, la pregunta ahora es para ti. ¿Crees que Trump hizo bien haciéndole la encerrona a Ramaphosa? ¿Piensas que lo que ocurre en Sudáfrica es realmente un genocidio? ¿Podrá Trump lograr que Ramaphosa retire la ley de expropiaciones? ¿Qué futuro tiene Sudáfrica? Pues bien, dejadnos vuestras impresiones por aquí abajo en los comentarios y abramos debate. Tiene pinta de que esta vez va a ser interesante. Recuerda que Trade Republic es el patrocinador de este vídeo y que es el neobanco perfecto para ahorrar con cada compra que hagas, invertir y gastar. Te dejo el enlace en el QR y en la descripción. Y ahora, si este vídeo os ha resultado interesante, no olvidéis, muy importante, dadle a like y suscribiros a VisualPolitics si es que aún no lo habéis hecho. Como siempre, muchas gracias por estar ahí, un abrazo y hasta la próxima.